Yo estoy en el Congreso porque he recibido la votación de ustedes, de la gente que vive justamente alrededor de la ciudad, en San Juan del Lurigancho, en Villa María del Triunfo, en Comas, en San Martín de Porras. Buenos días, soy Jano Núñez, comisionado de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil IUS et Veritas. En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en Derecho Urbanístico, José Carlos Fernández Salas, sobre las declaraciones del congresista Ernesto Montoya en las que se refería a distritos como San Martín de Porres o San Juan de Miraflores como los alrededores de la ciudad y no como parte integral de Lima. Esta visión de Lima y sus alrededores no es nueva y de hecho responde a una visión tradicional del desarrollo urbano de la metrópoli. Para ello, aprovecharemos la ocasión para hablar de temas como los conos, las diferencias paisajísticas entre distritos e incluso sobre las nuevas visiones de desarrollo urbano que trataremos de la historia del derecho y el derecho urbanístico. Profesor, adelante. Perfecto. Gracias por la invitación, Jano, y feliz de conversar sobre estos temas y darles algunos alcances desde el punto de vista de los temas que yo he estudiado. Un tema central que llama la atención es cómo la regulación del desarrollo urbano y la expansión de la ciudad dio lugar al surgimiento de nuevos distritos ubicados en los llamados conos. ¿Acaso se presta atención a regular la expansión fruto de las migraciones del campo a la ciudad? ¿O se ignoró la planificación de estos nuevos distritos? El historiador David Collier, autor del libro Barriadas y élites de Odría Velasco, mencionaba que la atención brindada a la migración y cómo se desarrollaban las barriadas o distritos populares solo se hacía con fines políticos, para tener capital político para el gobierno de turno. La propia administración de la ciudad no trataba a las barriadas como parte de ella, sino como entes aledaños. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Sí, en realidad lo que comentas es un buen diagnóstico de lo que sucedía. En Perú y específicamente en Lima, el fenómeno social, digamos, de los fenómenos sociales más importantes que hubo durante el siglo XX es el proceso de urbanización o el proceso de migración del campo a la ciudad o de ciudades menores e intermedias a las ciudades más grandes, ¿no? Especialmente Lima, aunque también a otras ciudades en la costa. Entonces, por ejemplo, Lima pasa en pocas décadas de ser una ciudad de menos de 1 millón de personas a una ciudad que ahora, por ejemplo, ya es más de 11 millones de personas. Entonces, ese es un proceso que, digamos, es característico del siglo XX y hasta ahora, en realidad, en el caso de la ciudad de Lima. Y como bien mencionas, la pregunta es, ¿las instituciones legales y instituciones en general estuvieron preparadas para ello o respondieron a ello o trataron de hacer algo al respecto? Y mi respuesta, como bien has señalado, sería que no, en realidad. La idea de la planificación urbana siempre ha sido la idea de que un espacio vacío, yo parametro qué cosa se va a hacer ahí, ¿no? Acá se va a hacer actividad residencial, acá se va a hacer actividad comercial, acá va a haber una vía que va a conectar esto a los centros del centro poblado de la ciudad en la cual estamos y que en base a eso se vaya dando la ocupación del territorio de la ciudad o que se vaya dando la expansión de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando se da de una manera espontánea el proceso de migración, por varios factores, ¿no? Por factores de, en general, la búsqueda de oportunidades, en algún momento también el conflicto armado interno, o por una serie de factores que además no solo son propios del Perú, sino es algo que se ha dado, ese proceso de urbanización acelerada, se ha dado en la mayoría de los países en Latinoamérica. Cuando se da ese proceso y se van ocupando zonas que no estaban planificadas, pasa eso que justamente es el problema de origen, es decir, lo que se entiende es que lo que ya está ocupado de una manera informal pasa a ser como el otro tipo de la ciudad, ¿no? O el otro tipo, la otra Lima, ¿no? Que es como a muchos científicos sociales le llaman, la otra Lima, que parece ser lo excepcional, lo problemático, lo complicado
los pobres, ¿no? Y, digamos, las instituciones todavía siguen pensando en la ciudad formal o en la Lima formal, ¿no? O lo que en los términos de lo que menciona el congresista, digamos, la Lima plana comparada con la Lima de los cerros, ¿no? Que es, digamos, el imaginario que existe, ¿no? La gente viniendo de los cerros, quizás de las laderas cercanas a Lima, en lo más cercano, pero hablando de los cerros también, entre comillas, de los Andes, que es al final de la Sierra Central, de la Sierra Sur, de donde vinieron también muchos de los migrantes que son en realidad los que ahora, digamos, vivimos en Lima también. Entonces, a eso, en principio, no llega a responder la planificación urbana, porque la planificación urbana juega en ese esquema que acabo de comentar, anticiparse a la ocupación, que no es la forma en que han crecido las ciudades en el Perú y en específico Lima. Pero el problema es que llega un momento en que ya la mayoría de la población que vive en la ciudad de Lima, en realidad viene a través de ese proceso de producción de la ciudad, que es lo que se llama un proceso de producción informal de la ciudad, por ponerle un término, ¿no? Que no debería ser necesariamente negativo, en lugar del proceso de producción formal de la ciudad, ¿no? Y, por ejemplo, ya hablando en lo reciente, ¿no? Lo que los diagnósticos determinan en los tiempos recientes es que en los últimos 20 años, 93% de la expansión de las ciudades principales en el Perú se ha dado de una manera informal, comparado con solamente un 7% a través de urbanizaciones formales. Entonces eso genera que ya sea insostenible pensar el crecimiento de las ciudades con las instituciones típicamente formales, ¿no? Hay que empezar a voltear, a mirar, o hace muchas décadas debimos haber empezado a voltear a mirar cómo se va dando ese proceso de crecimiento de esa ciudad, entre comillas, informal, y ver de qué modo justamente las instituciones tienen que enfocarse en ello, porque eso es la forma en que se está dando el crecimiento de las ciudades, ¿no? Lo han hecho no suficientemente. No es que no haya habido nada, porque hay, digamos, en algunos momentos mecanismos que se han tratado de utilizar, como por ejemplo la ley de barriadas en el año 1961, en general la regulación de COFOPRI, por ejemplo, de la titulación de propiedad o de la formalización de la propiedad informal, especialmente con su impulso en los años 90, ¿no? Y más recientemente, el año pasado, el año 2021, con la reforma urbana, ¿no? Con la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que van tratando de darse respuestas a esa problemática, ¿no? Pero esa problemática, que es la más característica del proceso de urbanización en nuestro país, es, digamos, lo que debería centrar la atención, entre otros, de los abogados también, y no necesariamente ha estado en el centro de la atención. Poco a poco probablemente lo vaya a estar más, ¿no? Eso tal vez para responder a esa primera pregunta. Continuando, el historiador Javier Flores Espinosa sostenía que las barriadas rápidamente se constituyeron como núcleos autónomos de la ciudad, en la que los migrantes realizaban todas sus actividades teniendo poca interacción con Lima. El gobierno central a lo mucho proveía de un edificio municipal y de las plazas. A su vez, figuras como Pedro Beltrán a finales de los 50 propusieron una organización privada de las barriadas en Ciudad de Dios. Y sobre aquello quiero preguntar, ¿cómo reaccionaría el Estado ante una planificación privada de la expansión y desarrollo de la ciudad? ¿Siempre tiene que haber cierto acompañamiento público del derecho formal para regular algunos aspectos de la expansión urbana? Sí, es una buena pregunta. Esa pregunta está al centro del pensamiento de cómo tratar una ciudad, ¿no? En principio, mi respuesta es que sí, el Estado tiene que tener algún tipo de intervención. Es decir, en el esquema del derecho, digamos, tiene que haber una participación del derecho privado y del derecho público, ¿no? Uno, en teoría, en una ciudad es propietario de una parcela de terreno, de un departamento, de una casa, pero cuando tu propiedad está al interior de un espacio de aglomeración, que eso es una ciudad, ¿no? Donde mucho de lo que uno hace y mucho de lo que uno tiene depende de lo que otros hacen y otros tienen. Entonces eso significa que cualquier cosa que tenga uno como derecho a hacer tiene que tener cierta contrapartida en algunos deberes, ¿no? Eso es lo que me lleva a decir que la propiedad tiene que entenderse como una propiedad limitada, ¿no? En base a valores como el bien común,
como incluso el interés social o incluso el derecho a la ciudad, que es lo que ahora está además incorporado en la normativa, ¿no? Que muestran que en realidad no se puede pensar solamente predio a predio o propietario a propietario, sino hay una serie de mecanismos que tienen que pensar la ciudad en base a el todo. A ver, lo que decía es que el derecho de propiedad es en realidad un derecho privado, pero que justamente por estar uno dentro de una ciudad, en una aglomeración de personas donde lo que uno tiene y lo que uno puede acceder depende también de lo que va pasando en la ciudad, muestra que el derecho de propiedad tiene que conjugarse con otros valores que son más de tipo colectivo o son más de tipo social, ¿no? Como el bien común, y entre ellos está el de que una persona al participar en una ciudad tiene tanto deberes como derechos relacionados a ello, ¿no? Por ejemplo, el acceso a espacios públicos, ¿no? O la posibilidad de acceder a una vivienda de interés social, etc. Entonces, ese equilibrio, digamos, del derecho individual con algunos valores colectivos son los que justifican o sustentan la intervención del Estado a través de regulaciones, limitaciones al derecho de propiedad, intervenciones del Estado a través de subsidios, por ejemplo, o lo que mencionaba es también a través de incluso el Estado haciendo alguna actividad, como por ejemplo la producción de vivienda de aquellos tipos de vivienda que no produce el mercado, ¿no? Por ejemplo, las viviendas para los sectores socioeconómicos más bajos, ¿no? Eso por un lado. Entonces, a lo que preguntabas respecto el derecho individual y la intervención del Estado, hay una labor, hay una función que el Estado tiene que tener, sí. Pero una segunda cosa que quería mencionar es que tiene todos los recursos para eso, ¿no? Recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos para eso. Y una cosa que has mencionado y que es bien importante y que eso sí no sé, creo que falta desarrollar mucho es que la gente organizada en barrios populares, en barriadas, en asociaciones de vivienda, en asentamientos humanos, en muchos casos, por sí mismos ya han logrado responder a sus necesidades. Por ejemplo, a la necesidad para un muro de contención, para la construcción de una losa, para la construcción de un local comunal, a veces incluso con la ayuda de entidades religiosas arman tal vez algún colegio, ¿no? O un centro educativo, ¿no? O a veces coordinan con las empresas de transporte público para que una línea de combi llegue hasta un determinado lugar, etcétera. Eso, que son servicios públicos que en teoría uno debería o recibirlos del Estado o coordinarlos con el Estado, con una municipalidad, ya hay un acceder a eso de parte de las asociaciones de vivienda que la gente los va consiguiendo por sí mismos. Y eso es algo que a veces el Estado lo ignora, en lugar de aprovecharlo y como que basarse en eso para poder responder a las necesidades de la población en conjunto con esas organizaciones comunitarias. Eso, por ejemplo, es un potencial totalmente desaprovechado en el caso peruano, que justamente la reforma urbana del año 2021 trata de utilizar, ¿no? Que es algo que había dejado ignorado, por ejemplo, toda la lógica de COFOPRI y formalización de la propiedad informal, que asume normalmente que solamente existe un propietario y un individuo, y en realidad, digamos, desaprovecha esa posibilidad o ese potencial de la organización colectiva, ¿no? Entonces, eso segundo también, ¿no? Y eso es algo que lo muestra, digamos, todo el desarrollo académico y estudios que hay en las ciencias sociales. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ahora, hablando sobre este derecho a la ciudad, he podido encontrar casos como el francés del siglo XIX, en el que también se planteaba cómo organizar la ciudad en zonas donde se había construido de manera informal, por lo que se optó por destruir dichas zonas para dar lugar a la construcción de un lugar ordenado, lo que algunos urbanistas definen como destrucción creadora. ¿Sería posible hacer esto en el Perú? ¿Está regulado el vaciar un espacio para volverlo a construir de manera más formal y organizada? Pienso, por ejemplo, en los cerros o distritos populares donde algunas calles y redes viales no están diseñadas de manera tal que no permitan el transporte eficiente o la llegada de algunos servicios públicos.
Mm, sí, o sea, sí existen los mecanismos para ello, ¿no? Por ejemplo, solamente el hecho de que en nuestro sistema jurídico exista el mecanismo de la expropiación, que está previsto desde la Constitución, que te permitiría, digamos, para algo que sea de bien, que sea una finalidad que ayuda al bien común o una situación de necesidad pública, por ejemplo, puede sí ser algo que justifique algún tipo de intervención o algún tipo de mecanismo que, por ejemplo, habilite a la construcción de una autopista, la construcción de algún tipo de intervención del Estado, por ejemplo, para gestión de riesgos, de desastre también. Sí, en realidad existen los mecanismos para ello. Ahora, se utilizan, y mi respuesta sería que no tanto, porque justamente ahí entra un segundo aspecto, que es lo que a veces se llama como la licencia social, que no es algo que exista jurídicamente, sino más bien es una cuestión que ya muestra cuando el derecho se conecta con cuestiones sociales, que es el hecho de que cuando se quiere hacer algún tipo de proyecto de infraestructura, pero también de extracción de recursos naturales, por ejemplo, u otros, en realidad es muy difícil hacerlo y creo que, digamos, éticamente no estoy de acuerdo que tampoco se haga de espaldas a la población que va a ser la más directamente afectada, ¿no? Entonces, eso sucede no solamente de nuevo con proyectos urbanos de infraestructura, sino también con proyectos mineros, con proyectos de hidrocarburos. Entonces, en el caso peruano, como en otros países, otras partes del mundo también, en otros países, cuando se haga algún tipo de proyecto, siempre se buscaría que haya un determinado nivel de participación ciudadana, ¿no? Claro, tiene que tener ciertos canales y tiene que tener ciertos parámetros, ¿no? Ahora, los mecanismos de participación ciudadana están establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y en su reglamentación, que justamente incluso en estos días está su reglamento prepublicado y está en consulta actualmente, ¿no? Eso me parece que es la forma éticamente más correcta de abordar proyectos así, porque de otro modo lo que se tiene, y el ejemplo claro, clásico es el que has mencionado, en la apertura de calles en París de finales del siglo XIX, es en realidad un ejemplo de hacer las cosas, digamos, como desde un poder fuerte, pero que no necesariamente tome en cuenta los derechos, digamos, de las minorías, ¿no? Y, digamos, en el caso de París tal vez no sea un caso que se vea tan de manera negativa, pero por ejemplo, ese mismo fenómeno es el que se da, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 60 y 70, que donde se hacen los proyectos de, digamos, remoción de barrios para hacer autopistas y, digamos, determinadas infraestructuras, típicamente habían sido los barrios de las minorías, justamente, los de la población afrodescendiente. Y en esos casos, justamente todo el proceso de respuesta del movimiento de los derechos civiles mostró eso y justificó la oposición a ese tipo de proyectos, que es parte de cómo se fue desarrollando el urbanismo en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, con eso yo diría que hay que tener cierto cuidado de hablar, digamos, de procesos que, digamos, tomen los espacios como vacíos, ¿no? Que en realidad en muchos casos no están vacíos. Y creo que en Perú hay cierta conciencia de ello, ¿no? Justamente porque, digamos, suele saber cualquiera que hace proyectos desde el Estado, desde el sector privado, que con la oposición plena de la población es muy difícil hacer algún proyecto y para eso son los mecanismos de participación ciudadana, de consulta pública, ¿no? Sí. Regresando al tema histórico, estos nuevos distritos que aparecieron a lo largo del siglo pasado fueron pensados como parte de la administración de Lima Metropolitana o se incorporaron en fechas posteriores a su fundación. Y en el último caso, ¿cómo fueron incorporadas? Claro, bueno, la fundación de Lima en realidad no es que se haya dado en el año 1821 o en el año 1900 o en el año tal, ¿no? En todo caso, la fundación de Lima como ciudad española, sabemos, ¿no? Es el 1535. Entonces, la ciudad, e incluso eso de por sí es una fecha arbitraria, ¿no? Antes
de la llegada de los españoles también había una población asentada en lo que era el Valle del Rímac. Entonces, una ciudad siempre, como cualquier fenómeno social, es un objeto cambiante, que va evolucionando, que va cambiando todo el tiempo. Entonces, eso es a veces lo que no le queda claro a las visiones más tradicionales, tanto de la planificación urbana como también del derecho. Es decir, a veces hay la idea de que tengo la ciudad como un objeto, lo voy a planificar y luego la cosa va a funcionar de acuerdo a lo que estoy yo planificando. Esa es una idea, digamos, estática de lo que es una ciudad, cuando en realidad una ciudad es una cuestión plenamente cambiante y las cuestiones que uno va planteando a veces se sale por otra solución que a veces funciona mejor que las que uno había pronosticado desde antes, ¿no? Entonces, y eso, una muestra de ello es el siglo XX peruano, es decir, en el siglo XX había una situación de déficit de vivienda y la gente no se ha quedado de brazos cruzados siendo, digamos, sufriendo la falta de una vivienda, sino ha buscado por su cuenta la forma de responder a ello, ¿no? Pero se ha dado a través de un proceso de crecimiento, entre comillas, informal en el caso de la ciudad de Lima. Ese es en realidad el formato de origen de casi la mayoría de los distritos en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo de lo que mencionamos, por ejemplo, el distrito de Comas, ¿no? Que es uno que he estado estudiando en los últimos tiempos. El distrito de Comas se crea en el año 1961. Es decir, justamente dentro de ese proceso de migración a las ciudades de Lima que justo mencionábamos hace un rato, ¿ya? Se crea, ¿por qué? Porque justamente se va dando un proceso de migración a las ciudades de Lima en espacios que anteriormente eran haciendas, ¿no? La hacienda de Coyique, la zona de lo que antes era Caraballo, ¿no? El distrito de Comas se crea en lo que anteriormente era territorio del distrito de Caraballo. Y ahí, a donde va llegando la población es justamente algunas zonas periféricas que están en los bordes de las haciendas antes de llegar a las faldas de las laderas, ¿no? Y los procesos de migración implican asociaciones que van entre ellas organizándose para ocupar determinados espacios, van mandando cartas a los políticos, van mandando cartas a las autoridades, van tratando de conseguir que les presten algunas maquinarias para firmar el terreno, ¿no? Tal vez van entre esas organizaciones de las barriadas defendiéndose entre ellos cuando hay alguna posibilidad de desalojo, y en ese proceso progresivo se van fundando distritos como Comas, como Los Olivos, como Independencia, ¿no? Ese es en realidad el proceso con el cual se ha dado la mayor cantidad de crecimiento de la ciudad de Lima. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer con respecto a eso? Hay que desconocerlo. Claramente, la realidad desbordada no ha podido ser desconocida, sino todo lo contrario, ha tenido que ser recogida, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, la ciudad de Lima en realidad ya no puede decirse que es una ciudad plana, sino una ciudad que más bien una suerte de paisaje urbano característico es la ciudad en las laderas, ¿no? Un estudio que hizo el grupo de investigación CONURP, del cual pertenezco en la Universidad Católica, es justamente Lima, ciudad en las laderas, por lo común que es para la gente el hecho de que las viviendas se encuentren asentadas en zonas de pendiente, ¿no? Y eso hace que cuando uno piense en planificación urbana, cuando uno piense en infraestructura, hay que pensar en esos espacios también, ¿no? Por ejemplo, por eso es que fueron tan exitosos esas gradas que construía, por ejemplo, en la gestión de Luis Castañeda, que no ha sido la única gestión que las ha construido, porque estaba respondiendo justamente a esa ciudad que es la ciudad en las laderas, que es Lima, y lo mismo podríamos pensar de las instituciones del derecho también, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la propiedad predial que estudiamos en derechos reales, ¿no? La propiedad predial no es un plano y su sobresuelo y su subsuelo, sino en las zonas en laderas tiene una dinámica un poco distinta que hay que reflejar también en el derecho. Entonces, así como eso, hay una serie de ejemplos que muestran cómo toda esa problemática, ¿no? La gestión de riesgos, ¿no? o las normas sobre la construcción o licencias de edificación, tiene que recoger esa problemática, ¿no? Porque de otro modo la ciudad va a crecer sin que las instituciones puedan tener algún tipo de aplicación, ¿no? Entonces,
Más o menos esa es la forma en que se ha dado la dinámica de crecimiento en la ciudad de Lima, al menos. Gracias por su respuesta, profesor. Ahora, hablando de las escaleras y de la ciudad de las laderas, no creo que se pueda ignorar el caso sudafricano cuando se trató de ayudar a la población de las zonas limítrofes de la ciudad mediante viviendas sociales. A los pocos años se evidenció que en dicha zona proliferó la violencia, que los sueldos de los residentes no alcanzaba debido a que tenían que gastar más en transporte hacia sus centros de trabajo e incluso aumentaban los casos de violencia familiar no denunciados debido a que no era fácil llegar a dependencias policiales o instituciones como el Centro de Emergencia de la Mujer cercanas a la zona. Se buscaba dar vías de comunicación con la ciudad, pero no posicionar a instituciones que brinden servicios en dichas zonas. ¿Ha afrontado el Estado peruano estos problemas que aún persisten? Claro, justamente existe esa dificultad, es decir, hay una respuesta espontánea que se ha dado a la falta de vivienda a través del crecimiento informal de la ciudad. Entonces, eso es un fenómeno que, digamos, desbordó las instituciones en su momento por no estar pensadas en los sectores económicos más bajos durante la buena parte del siglo XX. Entonces, es una situación que se ha dado y, digamos, los estudios desde el punto de vista de las ciencias sociales te arrojan ese diagnóstico. Lo cual no significa que haya que dejar ese proceso ir sin ningún tipo de intervención de parte del Estado, ¿no? Justamente al momento de plantear políticas públicas de cómo manejar el crecimiento de la ciudad, una de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta es justamente la que acabas de mencionar, que es el hecho de que si es que yo dejo que, tal vez en cierto momento tenía cierta lógica, pero que la ciudad vaya creciendo de manera horizontal, cada vez alejándose todo de los espacios que tienen los centros educativos, los centros de salud, los lugares de trabajo, y haciendo que la ciudad vaya creciendo de esa manera horizontal hacia los costados, lo que voy a ir teniendo es una situación de que cada vez va a ser más difícil, más costoso llevar los servicios públicos a esas zonas periféricas, ¿no? Servicios como el agua, como el saneamiento, o el propio tiempo que implica desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos más complicados en Lima. Por ejemplo, el tema del tráfico se agudiza justamente por ese crecimiento horizontal de las ciudades. Entonces, es un problema que existe y que ya se vive en realidad en el caso de la ciudad de Lima. ¿Y qué se plantea respecto de eso? Se plantea la idea de que la ciudad, bueno, que ya ha tenido un determinado crecimiento, a veces incluso ocupando zonas hasta de riesgo, lo que se tiene que hacer es aprovechar de mejor manera los espacios ya ocupados de la ciudad. Es decir, hay muchos espacios ocupados de la ciudad, pero que no están ocupados con la suficiente densidad para poder generar una cantidad suficiente de viviendas para toda la demanda que hay. No deja de haber demanda de viviendas, ya sea porque la población va creciendo o porque la migración se sigue dando, eso se sigue produciendo esa demanda de viviendas. Pero la respuesta tiene que estar en que, al menos ese es el planteamiento de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del 2021, es que eso se va a poder responder de una manera sostenible si es que la ciudad en las zonas ya existentes va generando una mayor cantidad de vivienda, especialmente de vivienda de interés social, ¿no? Y eso se hace a través de qué? A través de procesos de densificación, es decir, en determinadas zonas donde antes solamente había viviendas de un piso o dos pisos, se puedan hacer espacio para áreas verdes, pero también construirse más en altura para que pueda recibirse esa demanda de vivienda. Y para eso hay una serie de mecanismos que existen en el urbanismo, que son los instrumentos de gestión del suelo que contiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que permitan ese proceso de densificación. Eso con la idea de que la ciudad cada vez tenga una mayor densificación y pueda ir recibiendo mayor cantidad de esa demanda de vivienda sin tener que crecer de manera horizontal, ¿no? Eso es un proceso evidentemente progresivo que se va a ir dando poco a poco a medida que la ciudad vaya planificando su crecimiento, pero haciendo una planificación un poco más inteligente y más sostenible, que es justo la que actualmente además está haciendo la Municipalidad Metropolitana de Lima con
los nuevos planes de desarrollo urbano que está trabajando, ¿no? Entonces, esa es en realidad la manera de responder en lugar de ir creciendo de una manera horizontal que ya a estas alturas ya es básicamente insostenible, incluso no solo en Lima, sino en otras ciudades en la costa. Gracias por la respuesta, profesor. Ahora, hablando de la expansión de la ciudad, indicó que Lima experimenta una expansión vertical y he visto, por ejemplo, en el caso de Miraflores, en el que también se trata de atender el problema de la demanda de vivienda, ha habido un caso controversial. Me refiero a la demolición de la casa del arqueólogo Julio Cetello. La razón por la que se permitió esta demolición atiende a que se consideró que el beneficio de un nuevo conjunto de departamentos iba a ser más grande que el mantenimiento de un edificio histórico. ¿Es viable esta postura de preferir solucionar los problemas de vivienda con la construcción de edificios de departamentos que alberguen a más residentes antes que conservar el patrimonio de la ciudad? Claro, en lo que mencionas, es decir, la demolición de algún inmueble que sea patrimonio histórico para hacer mayor una torre de viviendas y demás, ahí ya empiezan a jugar algunos de los valores que están en juego en una ciudad, ¿no? En una ciudad va a haber muchos valores que van a estar en juego, ¿no? Uno va a ser la demanda de vivienda de los sectores económicos más bajos, sí, pero también otros de los valores importantes que tiene una ciudad es el patrimonio histórico y lo que tiene de repercusión en la identidad de una ciudad. También valores ambientales, por ejemplo, el hecho de que no se cuiden los humedales o las zonas verdes que todavía existen en la ciudad, y así la movilidad o el transporte, la gestión de riesgos y demás. Entonces, que se hable de la necesidad de densificar y generar mayor cantidad de vivienda de interés social no puede, digamos, pisotear los otros valores, ¿no? Probablemente yo sí le exigiría, y así lo hace la normativa nueva, que quien quiere tener su casa de un piso o dos pisos en medio de la zona más expectante de la ciudad, donde podría construirse mayor cantidad de vivienda porque hay acceso de servicios públicos, hay acceso de transporte público, está cerca todo. Entonces, a ese propietario, ¿no? Tal vez, bueno, nadie le puede impedir hacer ese uso, pero lo que sí se le establece es mayores impuestos, por ejemplo. Mayor impuesto predial, que incluso va aumentando por el valor del suelo, pero incluso hay incluso impuestos prediales multiplicados por dos para quienes tienen terrenos y no los están utilizando en zonas, digamos, muy expectantes de la ciudad, ¿no? Eso está recogido en la última ley de desarrollo urbano sostenible. Entonces, eso porque la idea es que haya ese proceso de densificación. Sin embargo, ¿no? Una lógica igual no necesariamente va a aplicar cuando no se esté dando un desarrollo, no porque no se quiera, sino porque hay un patrimonio cultural ahí que se quiere proteger. En esos casos, ¿no? El hecho de que haya patrimonio cultural, digamos, se balancea con la necesidad de vivienda, de interés social, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que existen en la nueva normativa es que cuando hay patrimonio cultural, tal vez no se va a poder construir más, pero esos excedentes que se hubieran podido construir se pueden vender, que es ese mecanismo que se llama los derechos adicionales de edificación transferibles, los DAET, para que esos derechos sí se puedan construir en otra parte de la ciudad, entonces con eso haya un ingreso para el que tiene el patrimonio cultural y quien va a construir en esos otros ejes de la ciudad va a poder construir más alto, ¿no? Y ese construir más alto es el que va a generar ese proceso de densificación que estamos hablando, ¿no? Ese es el tipo de mecanismos que existen, pero para eso es necesario que las municipalidades en Lima y en provincias los incorporen en sus planes de desarrollo urbano, ¿no? Que son los que tienen que armar las municipalidades provinciales y en el caso de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, estábamos hablando de Miraflores y creo que es obvio que existen diferencias notables entre los distritos llamados pitucos y los de cono en materia urbanística. Estamos hablando, por ejemplo, que Johanna Hamann en el libro
El guía El Centenario y sus monumentos nos hablaba de la ciudad jardín que vemos implementada en la avenida Arequipa, la gran cantidad de áreas verdes en zonas como el Olivar de San Isidro, los monumentos históricos, estatuas o zonas de recreación en el centro de Lima o en estos distritos pitucos que no encontramos en los conos. Más bien, en los conos encontramos iniciativas privadas para crear áreas verdes como ocurrió en Villa María del Triunfo. Obviamente, estas iniciativas no tienen el suficiente auspicio y presupuesto como lo tienen los proyectos estatales del centro de Lima, Miraflores o San Isidro. ¿Se ha buscado remediar estas diferencias del derecho? ¿Cómo? Claro, lamentablemente existen esas diferencias, ¿no? Entonces hay que tal vez partir por ahí. En el caso de Lima, para tomar ese ejemplo, incluso eso está recogido en normativa, es decir, ni siquiera está escondido, sino está a la vista de cualquiera que revise la normativa urbana en el caso de Lima. Lima, actualmente, mientras no haya una actualización o una modificación de sus normas urbanas, tiene una división de todo el territorio de la ciudad de Lima en cuatro, lo que se llaman áreas de tratamiento normativo. Y una de esas áreas de tratamiento normativo, que es el área de tratamiento normativo 3, es la Lima, entre comillas, moderna, o la Lima pituca, podríamos decir, ¿no? Que implica a los distritos de San Isidro, de Miraflores, de San Borja, ¿no? Que en realidad casi que el parámetro de diferenciación es que es esa Lima, entre comillas, moderna, y lo importante es que eso hace que a esos espacios se les pide menos que es lo que se les pide a otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, ahí se cuida porque hay oposición de parte de vecinos, de parte de las municipalidades, que ahí no se haga vivienda de interés social. O que ahí, por ejemplo, los parámetros son más altos, que llegan hasta el punto de ser discriminatorios porque impiden que se pueda hacer, digamos, vivienda más barata, ¿no? Lo que típicamente se da es cosas como la que se ha hablado varias veces en los medios de comunicación, que es que en los departamentos en San Isidro, ¿no? Te piden que un departamento tenga, por decir, como área mínima 150 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, lo cual evidentemente significa que nunca se va a poder hacer ahí una vivienda más para población de menores recursos o, digamos, con lo que podría llamarse vivienda de interés social, ¿no? Generando esto que es lo que menos querría uno en una ciudad, que es que la gente rica vive en un lugar y que la gente pobre vive en un lugar y que eso esté completamente separado en forma de guetos, ¿no? Que es una de las cosas más perniciosas que puede haber en una ciudad, cuando en una ciudad lo que se busca es más bien, uno de los valores que se busca es el valor de la diversidad. Entonces, eso para temas de parámetros edificatorios, pero también para temas de zonificación, lamentablemente todavía está diferenciado en el caso de Lima con las áreas de tratamiento, y específicamente el área de tratamiento normativo 3 es la de esa Lima moderna, ¿no? Justo por ello, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible lo que recoge es una prohibición de ese tipo de parámetros urbanísticos edificatorios que implican algún tipo de segregación. Básicamente lo que busca evitar la ley es parámetros que puedan generar un fenómeno de segregación de la población, ¿no? Ahora, evidentemente eso es todavía un mandato general a nivel de la ley, eso tiene que traducirse en la regulación de la Municipalidad de Lima, ¿no? Justo para eso, antes de la reforma urbana del año 2021, había una lógica de que cada distrito hacía su propia normativa. Entonces, evidentemente, San Isidro hacía la normativa que respondía al interés de sus vecinos, ¿no? Que eran los vecinos de San Isidro. Ahora ya la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ha dejado claro que la competencia municipal es para planificar de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y a los distritos lo que les corresponde es la parte de implementación y gestión, que es la de licenciamiento y a la utilización de los instrumentos de gestión del suelo. Pero quien planifica, quien dice dónde se puede hacer qué y con qué parámetros, le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la que tiene la mirada de toda la ciudad en conjunto, ¿no?
Entonces, eso va a permitir que si es que se necesita determinada prestación de parte de un distrito en cuanto a vivienda de interés social, en cuanto a una determinada lógica de usos más mixtos, de usos comerciales, entonces eso lo va a determinar la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Evidentemente, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene también intereses en juego, no quiere pelearse tampoco con los vecinos, ahí hay unas situaciones políticas que no son solamente las situaciones jurídicas, entonces ese es un proceso más complejo, ¿no? Pero en general ahí entra lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El derecho a la ciudad, es decir, uno por vivir en el distrito de Villa María del Triunfo o en el distrito de San Luis, no significa que uno no tenga un derecho a decir algo sobre lo que se regula en el distrito de Caraballo, en el distrito de Ancón, en el distrito de San Isidro, en el distrito de San Borja. Todos son ciudadanos de una ciudad y hay un derecho a que se regule de una manera sostenible, equitativa, ¿no? Y densificada la ciudad en la que uno está viviendo, ¿no? Entonces, esa es la lógica que tiene a nivel de principios, pero de nuevo, los instrumentos claves y a los que hay que estar atentos son los planes de desarrollo urbano y el plan de desarrollo metropolitano de la ciudad de Lima, ¿no? Ahí es donde eso se va a decidir y se va a reglamentar a detalle, ¿no? Pasemos a la última pregunta, aprovechando que mencionó el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible y también recordando algo que hemos mencionado a lo largo de esta conversación. La ciudad sigue expandiéndose tanto horizontal como verticalmente. ¿Cómo afronta el Plan de Desarrollo Urbano la expansión de la ciudad? Aparte de los detalles que ya he mencionado, ¿cuáles son los otros aspectos que le interesan a este plan? ¿Está ignorando algún aspecto que considere relevante que será crucial en el desarrollo de la ciudad de los próximos años? ¿Busca este plan frenar o retrasar el crecimiento de la ciudad o promoverlo desde otro enfoque? Sí, creo que lo que busca la planificación urbana actualmente, y eso ya es un consenso, digamos, que existe entre los urbanistas o los especialistas en el tema, es un proceso de crecimiento densificado, donde se aproveche de mejor manera los espacios de la ciudad que ya están ocupados, pero que pueden construirse más alto, o hay terrenos donde se podrían acumular lotes y generar proyectos de conjuntos habitacionales y demás. Eso creo que ya hay un consenso incluso de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que está haciendo justamente ahora sus planes, ¿no? Y ya tiene elaborado un plan de desarrollo metropolitano para todo Lima, los 43 distritos, y 5 planes de desarrollo urbano para las zonas en que ha dividido Lima, que puede ser un poco arbitrario, pero las ha dividido en Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur y balnearios. Y cada una de esas zonas va a tener un plan de desarrollo urbano, ¿no? Entonces, de esa manera se está ya reformulando y esa, si se logra aprobar este año, va a ser toda una revolución en el tratamiento del desarrollo urbano en la ciudad de Lima. Entonces, hay eso sí. Sin embargo, lo que también hay que estar atentos es hasta qué punto esa regulación va a generar cambios o hasta qué punto va a reproducir la regulación que había antes, ¿no? Evidentemente, quienes tienen una lógica de no querer hacer cambios van a tratar de que esos nuevos planes de desarrollo urbano no cambien mucho lo que había hasta el momento, y quienes quieren ver la ciudad, digamos, tratada de una manera más sostenible van a querer que hayan algunas reformas. Ese es el debate que justamente hay y está habiendo en estos meses por esos planes de desarrollo urbano, ¿no? Ahora, eso a nivel del debate que se está dando en Lima. Pero hay un debate que está debajo de eso, que es una cuestión un poco más profunda y un poco más complicada, pero que también ya la reforma urbana del año 2021 ha generado un cambio, que es el hecho de que la planificación urbana, muchos te van a decir válidamente pero al final, no importa que se apruebe o no se apruebe un plan de desarrollo urbano, al final no se aplican los planes de desarrollo urbano, y tendría mucha razón quien cuestione eso, ¿no? Muchas veces, incluso cuando se hacen los planes de desarrollo urbano, que no es tan fácil de hacer, es costoso, es caro, pero incluso cuando se hacen, no se cumplen, ¿no? Hay digamos, un dato que más o menos el 70% de las edificaciones en el Perú se hacen sin licencia de edificación. Por ejemplo, es un nivel de informalidad enorme. Lo que trae como
cambio, digamos, la reforma urbana del año pasado, y que es una cosa que poco a poco los urbanistas también van a tener que ir aceptando, es que la planificación urbana tiene que ser cada vez más flexible también. Es decir, si por ejemplo tú estás, ya no tal vez en la ciudad de Lima, sino en ciudades en provincias, tú tienes como alcalde o como funcionario municipal una ciudad de 10.000 personas o una ciudad de 20.000 personas, es decir, una ciudad pequeña. Y te dicen que tienes que hacer un plan de desarrollo urbano que tiene 500 requisitos, ¿no? Y que tiene normalmente una complejidad enorme, que es muy, muy difícil de que incluso tengas los recursos financieros y humanos para poder hacerlo, ¿no? Básicamente ya uno de entrada ya estaría diciendo ahí no, o no se va a hacer un plan de desarrollo urbano, o cuando se haga va a ser demasiado complejo para que se aplique a la ciudad en específico, ¿no? Cuando lo hablo con estudiantes es como que tú tienes lecturas para una semana en la universidad. Si te dejan, digamos, 50 lecturas o 2 libros, entonces ya simplemente no lo vas a leer, ¿no? Entonces, lo que trae como reforma, la reforma urbana del 2021 es: hagamos que los planes de desarrollo urbano sean más simples de hacer. Ahí es donde van a tener más efectividad. No importa que no cubra la regulación de aeropuertos, de ciclovías, de todos los temas de, digamos, mecanismos o instrumentos de gestión del suelo. Si es una ciudad pequeña que puede hacer un plan de desarrollo urbano en 20 páginas o en 30 páginas con los temas y los planos principales, incluso no necesariamente hechos con herramientas técnicas, sino a veces incluso con herramientas más rudimentarias, pero sirve para responder a lo que necesita una ciudad, que se haga así y que la normativa no lo impida. Eso es lo que se ha hecho. Eso es un proceso que va a todavía costar mucho hacer, pero esa es básicamente la idea de que si a mí me dicen que yo puedo hacer un plan de desarrollo urbano rápido, efectivo, es como, de nuevo, que me dijeran: yo tengo lecturas para esta semana como estudiante, pero me han dado una lectura de pocas páginas, de 5 páginas, que la puedo leer bien, entender bien, y que me va a servir para responder a lo que en esa semana estoy haciendo. Es esa misma lógica de flexibilidad. Así es como, digamos, la planificación urbana en general va a poder responder mejor a las necesidades de una ciudad en específico. Así que eso es un proceso también de mediano y largo plazo, pero que ya se ha iniciado y que poco a poco se va a ir implementando, ¿no? Para que en general la planificación urbana, lo que hablábamos al comienzo, ¿no?, responda a la dinámica de crecimiento de las ciudades real, y no a una suerte de tecnicismo que a veces no responde a lo que está pasando realmente en las ciudades. Entonces, ese es parte del proceso de reforma que poco a poco se irá implementando, ¿no? Gracias por su respuesta, profesor. Un último punto que me gustaría tratar con usted a manera de bonus es sobre una propuesta legislativa que se presentó hace menos de un año, en la que se proponía separar a San Juan de Lurigancho de la administración de Lima Metropolitana y convertirla en una provincia independiente. ¿Está de acuerdo con eso? ¿A qué visión del derecho urbanístico de la planificación urbana responde ese intento de separación o independización de distritos que han superado el tamaño o la medida de habitantes que tiene Lima? Yo no estaría de acuerdo. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene Lima Metropolitana es que en realidad no es solamente Lima, es Lima y Callao. Pero a pesar de eso, Callao tiene municipalidades distritales aparte, tiene una municipalidad provincial y hasta tiene un gobierno regional. Y eso fragmenta la gobernanza, lo que se llama la gobernanza urbana, innecesariamente, ¿no? Innecesariamente. Entonces, por ejemplo, en lugar de planificarse todo como un conjunto, ¿no?, hay 2 planes de desarrollo metropolitano en Callao y en Lima, ¿no? Ahora la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible pide que haya un plan de desarrollo metropolitano interprovincial, pero igual eso de por sí no es tan fácil de implementar, pero digamos ya al menos hay algunos avances en eso, y eso viene de en realidad una situación histórica en el caso del Callao, que en principio era solamente simbólica, pero luego terminó reflejándose en el que haya incluso 2 gobiernos regionales separados. Entonces, no creo que convenga que se haga lo mismo con otro distrito. El esquema de gobernanza que a mí me parece mejor es también hay un proyecto que presentó Jorge Muñoz, por ejemplo, de hacer alcaldías mayores, ¿no?, que haya Lima como una alcaldía principal y como una alcaldía mayor, y una suerte de alcaldías por las Limas, Lima Norte, Lima Este, etc. Eso podría ser tal vez una mejor opción, pero ahí el problema es que los distritos siempre se van a oponer a eso, porque los distritos, un alcalde distrital siempre va a querer tener
digamos, cierto poder a nivel del distrito, y los distritos también tienen algunas cosas que funcionan a ese nivel local también de gobierno. Yo personalmente mi propuesta es que se haga una reforma para que ya no haya distritos con un alcalde separado, ¿no? O que haya, digamos, lo que hay en Lima, ¿no? 43 alcaldes distritales, ¿no? O, claro, 42 más el alcalde del Cercado, 43, 7 alcaldes de Callao, sino más bien que haya solamente un alcalde, en el caso de Lima, por decir, que solamente haya un alcalde, pero que esa representatividad que los distritos válidamente y genuinamente quieran tener, se encamine a que haya un concejal o un regidor, por ejemplo, por cada distrito. Que sea un esquema de gobernanza en el que, por ejemplo, hay un alcalde, su administración municipal, y el consejo sea un consejo compuesto por representantes por cada distrito, por ejemplo, que, digamos, de algún modo recojan los intereses de cada distrito, ¿no? Y que con eso además se consiga que en los consejos haya una mayoría de los distritos más populares, que son en realidad la mayoría y que no necesariamente eso se refleja en el Consejo Metropolitano en el caso de Lima, ¿no? Pero que no haya esa división de que en Lima haya alcalde provincial o alcalde metropolitano y alcalde distrital, con una suerte de competencia por el poder que se va dando y que hace que, digamos, la gobernanza sea demasiado fragmentada en el caso de la ciudad de Lima. Un esquema así, por ejemplo, me parecería mejor, ¿no? Donde hay una cierta suerte de combinación de la legitimidad por distrito, pero eso que se encamine al órgano más legislativo que tiene la municipalidad, que es el Consejo Metropolitano, ¿no? No sé si alguien alguna vez ha planteado un proyecto de ley en ese sentido, pero evidentemente eso implicaría modificar ley orgánica municipalidades, hasta tal vez algún artículo de la Constitución, pero valdría la pena porque así creo que se podría mejorar el manejo de la ciudad, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, profesor. Estuvo muy interesante. Agradecemos también su participación en esta pequeña entrevista en la que hemos tocado muchos temas de desarrollo urbano de la ciudad, tanto de distritos populares como el plan de desarrollo urbano. Esperamos contar con su participación para otras próximas oportunidades. Muchas gracias. Gracias.